aquí así a ver si más o menos esto lo hacemos. Eso, así. Bien. Entonces, vamos a modelar otro problema. Otro problema con restricciones globales. El problema es el siguiente. El problema es muy conocido en la literatura, se llama Job Chop Schedule. Ustedes buscan en la literatura, van a encontrar un montón de literatura sobre Job Chop Schedule. ¿Qué significa el Job Chop Schedule? Significa que uno está como en una fábrica y tiene un conjunto de trabajos a realizar. Cada trabajo consiste de un conjunto de tareas en máquinas separadas, como esas fábricas donde usted va a producir, no sé, un blue jean. Entonces le toca primero cortar la tela, luego coser no sé qué, luego ponerle los remaches, luego no sé qué. Cada cosa va teniendo su momento. Y ahí tiene 5 máquinas para hacer ese tipo de cosas. Pero también produce, no sé, camisas. Y las camisas también tienen su proceso en esas 5 máquinas. Y también produce otras cosas y usa las 5 máquinas si usted necesita hacer una producción. Entonces tiene varias tareas, la de producir los jeans, la de producir las camisas, la de producir cada cosa de esas. Y entonces eso tiene su proceso. Entonces la idea es que usted tiene como una matriz de tareas por hacer. Usted tiene la tarea I, tiene que ejecutarse en la máquina J. Entonces, usted va a tener por cada una de esas tareas y la máquina, cuánto dura esa tarea en esa máquina. Entonces, por ejemplo, aquí usted tiene, digamos que si esta es una entrada, y esta es la tarea 1, esta es la tarea 2, esta es la tarea 3, entonces las máquinas son las que están aquí verticales. Esta es la máquina 1, esta es la máquina 2, esta es la máquina 3, la 4 y la 5. Entonces la tarea 1 dura una unidad de tiempo en la máquina 1, luego pasa 4 unidades de tiempo en la máquina 2, luego necesita 5 unidades de tiempo en la máquina 3, luego 3 en la máquina 4 y luego 6 en la máquina 5. Y deben hacerse en ese orden, no es posible hacerlas en otro orden. Entonces, de alguna manera, ese es el problema que hay ahí. O sea, ¿el problema cuál es? El problema es, dígame, ¿en qué orden programo las tareas? ¿En qué máquinas? De manera que termine lo más pronto posible. Esa es la optimización que hay que hacer. Necesito hacer todas las tareas en todas esas máquinas, pero necesito hacer el scheduling, es decir, programarlas de manera que termine lo antes posible. Termine lo más rápido que pueda terminar. No sé si está clara el problema. Entonces, una vez uno tiene claro el problema, si uno no tiene claro el problema, entonces tiene que empezar a hacer jueguitos, instancias, y si fueran 6, y si fueran 3, o sea, como para darse cuenta de qué es lo que me están pidiendo. Ahora, yo podría, por decir algo, decir que la primera tarea que voy a ejecutar en la máquina 1 es esta, por decir algo. Entonces, esa máquina 1, mientras está ejecutando la tarea, no permite que ninguna de estos 3 empiece, ninguna de estas otras 4 empiece, porque no pueden empezar hasta que no pasen por la máquina 1. Entonces, si yo empezara, por decir algo, por la más demorada, pues en esos 7 unidades de tiempo, ninguna de estas va a poder empezar. Entonces, como que no pareciera una buena elección, porque, porque ya las primeras 7 unidades de tiempo ya las perdí para todas las otras máquinas. En cambio, si empezara por esta que es como más cortica o esta que es como más cortica, una vez ya termine, pasará a la otra máquina, pero las otras ya pueden empezar en esta máquina. Entonces, ahora la combinatoria que hay ahí es muy tremenda, porque puede que esta sea barata, pero de pronto aquí haya una máquina muy costosa y hubiera sido mejor que esta empezara después, no sé, o sea, esas cosas pueden suceder, después hay combinatoria y por eso esto es un problema que se resuelve así como por restricciones, porque hay una combinatoria grande detrás de eso. Entonces, lo que tenemos que entregar es una solución diciendo a qué horas empieza cada tarea en cada máquina, pero cumpliendo unas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Uno, que 2 máquinas no pueden estar trabajando al mismo tiempo sobre 2 tareas diferentes. O sea, una máquina trabaja sobre una tarea y las otras no pueden estar trabajando allí. O sea, no puede haber 2 máquinas, 2 tareas a la misma hora en la misma máquina. Imposible. 2, no puede hacerse la tarea, no puedo estar trabajando en la tarea, en la máquina 2 en una tarea sin haber pasado por la máquina 1 en esa tarea. Es decir, yo no puedo estar usando en una tarea la máquina
4 sin haber usado ya la 3, la 2 y la 1 y haber terminado la 3, la 2 y la 1. ¿Sí? Entonces esas son las restricciones que tenemos que poner. Entonces vamos a modelar el problema. Entonces cuando lo voy a modelar, lo primero que me pongo a mirar es, bueno, ¿cuáles son mis elementos? ¿Para qué necesito índices? Entonces necesito unos índices para los trabajos. Yo los voy a llamar J porque, por la J de jobs en inglés. Y necesito unos índices para las máquinas, lo voy a llamar M por la M de máquinas en inglés y en español. ¿Cierto? Entonces necesito recorrer tareas, necesito recorrer trabajos y, ¿cómo se llama? Y máquinas. Y vamos a decir que vamos a tener como una matriz de trabajos por máquinas que va a tener en la posición IJ. No, entonces la idea ¿cuál es? Task IJ es, realmente no va a ser un valor, sino va a ser la tarea Task IJ es el trabajo I que hay que hacer en la máquina J. Entonces se llama la tarea IJ. La tarea IJ es el trabajo I en la máquina J. Soy como que un trabajo tiene M tareas. La tarea en la máquina 1, la tarea en la máquina 2, la tarea en la máquina 3, en la máquina 4, en la máquina 5 o en las máquinas que haya. Entonces, por task IJ se va a referenciar a la tarea del trabajo I realizada en la máquina J. Entonces, ¿qué se sabe de entrada en este problema? En la entrada están las duraciones de los trabajos. En la entrada está esta matriz que dice que el trabajo 2 en la máquina 1 dura 3 unidades de tiempo, que el trabajo 2 en la máquina 2 dura 2, y así sucesivamente. Están esas duraciones. Entonces, esas duraciones, aquí le llaman duración IJ, dice el tiempo que va a durar la tarea I en la máquina J. Y en las entradas también está cuántos trabajos hay y cuántas tareas hay. Perdón, cuántos trabajos hay y cuántas máquinas hay. Aquí debería decir máquinas, no tareas. Porque trabajos, task no son 5, son las máquinas las que son 5. Y trabajos son los que son 5. La tarea es cada una de estas cosas. Es la tarea 2 en la máquina 2, o la tarea 3 en la máquina 3, o la tarea 3 en la máquina 4 y así. Bueno, debería llamarse máquinas. ¿Qué variables, o sea, qué necesito responderle al que me pregunta a qué horas programo esto? Por ejemplo, decir a qué horas programo esta tarea, a qué horas programo esta tarea, a qué horas programo esta tarea. Eso significa que por cada una de estas tareas tengo que dar un tiempo en el que la tarea va a empezar. Entonces, eso es lo que llaman aquí Start IJ, es el tiempo en que la tarea IJ va a empezar. ¿Cierto? Ahora, el tiempo en que la tarea IJ va a empezar, ¿cuál es el tiempo más temprano en que la tarea puede empezar? La tarea puede empezar en tiempo 1. Si empezamos el tiempo en 1 o en tiempo 0, si decimos empezó aquí, entonces es el tiempo 0, o sea, depende. Tiempo 0. Pero ¿cuándo es lo más tarde que puede terminar una tarea? Entonces, si todas las tareas se ejecutaran secuencialmente, ¿cuánto se demorarían todas esas tareas? Habría que sumar lo que se demora 1, 5, 10, 13, 19, más 3, 22, más 2, 24, más 6, 31, 32. O sea, si todas se ejecutaran una por una, ¿sí? Nunca se ejecutaba en ninguna máquina al tiempo ninguna tarea. Entonces, en ninguna máquina al tiempo, en dos máquinas al tiempo, dos tareas diferentes. Entonces, la suma de todo esto sería el tiempo cuando ya todo tendría que haber terminado. Entonces, mis tareas tendré que programarlas entre el tiempo 0 y el tiempo más tarde en que tenga que terminar una de esas. Es más, debería ser el tiempo más tarde menos la duración más corta porque yo duro haciendo la tarea algo. Entonces me tienen que programar para haber terminado en este momento. Pero digamos, acuérdense que dijimos que era bueno acotar las variables desde el principio. Entonces en este problema las puede acotar diciendo, bueno, mínimo da 0 y máximo da la suma de todos los numeritos que hay en las duraciones. Aquí no debería decir task y j, aquí debería decir duración y j. Aquí no debería decir task, debería decir duración, porque lo que estoy sumando son las duraciones. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí pareciera que duración y j y task y j fueran lo mismo, pero no son lo mismo.
Entonces, cuando, y hay una variable que es como la hora en que terminaron todas. Entonces, end es como el tiempo cuando todas ya han terminado sus tareas. Entonces, el tiempo en que todas han terminado sus tareas, pues el valor más grande que puede tener es esa suma. Esa es la hora más tarde en que todas habrán terminado. Y de hecho, lo que yo quiero minimizar es esta variable end. O sea, ¿qué es end? End debe tomar el valor de la última tarea. ¿A qué hora terminó la última tarea que se ejecutó? ¿Cierto? Ese valor debe ser menor o igual que la suma de todas las duraciones, porque ese sería el peor caso. Todas se ejecutaron en tiempo mucho. A pesar de que había 5 máquinas, solo había una máquina trabajando en cada momento. ¿Sí? Entonces, ese es el peor tiempo. Entonces, ese sería el peor valor, pero obviamente esperamos que sea un mejor valor que ese. Entonces, teniendo los datos, que son las duraciones, los trabajos de las tareas, y teniendo las variables, ahora podemos poner las restricciones. Entonces, ¿cuáles son las restricciones de este problema? Entonces, la primera restricción es que las tareas de cada trabajo ocurren en secuencia, es decir, primero paso por la máquina 1, luego paso por la máquina 2, luego paso por la máquina 3, luego por la 4 y luego por la 5. Por lo tanto, si dado un trabajo I, la tarea 1 empieza a tal hora y dura tanto, entonces la tarea 2 debe empezar después de terminar la tarea 1. Entonces el start de la tarea 2 debe ser después de que terminó la tarea 1. ¿Cuándo termina la tarea 1? Cuando empieza más lo que dura. Eso es a la hora que termina la tarea 1. Y dice entonces la tarea J más 1 del trabajo I debe empezar después de que termine la tarea J del trabajo I. Y eso debe ser cierto para todo J. Es decir, todo trabajo debe cumplir con esto, que esto también está mal. Aquí no voy a decir para todo en... sí, dijimos... No. Dijimos que los índices I eran J y los J eran en M. Que a mí me confunden esas cosas. Yo prefiero usar, pero no fui yo el que dice esto. J minúscula para las J mayúsculas y voy a escribir la M minúscula para las M mayúsculas. O sea, yo prefiero ponerle la minúscula al índice del conjunto para acordarme que pertenece al conjunto. Pero bueno, aquí ya dice, I son los jobs y J las máquinas. Entonces dice, para todas las máquinas de 1 a la M-1, el trabajo I en la máquina J, la hora a la que empieza el trabajo en la máquina J más lo que dura, debe ser menor o igual a la hora en que empieza el trabajo J más 1, el trabajo I en la máquina J más 1. ¿Listo? Y la otra restricción dice que, la última restricción tiene que ver con el end. Dice, el end, o sea, la hora a la que termina la última restricción, pues está relacionada con la última tarea. Entonces, la última tarea de cada trabajo termina antes del end time. O sea, el tiempo que el end es mayor que todos estos. Es mayor. Miro a qué horas terminó la última tarea del trabajo I, miro a qué horas terminó la última tarea del trabajo I, y digo end debe ser mayor o igual que eso. Eso lo hago para cada uno de los trabajos, para el trabajo 1, para el trabajo 2, para el trabajo 3, para el trabajo último. Entonces, end debe ser mayor o igual que la hora a la que terminó la última tarea de cada uno de esos trabajos. De hecho, end va a ser el máximo de eso. O sea, el trabajo que terminó más tarde va a ser igual a end. ¿Listo? ¿Qué más restricciones hay? Está la de que los trabajos va bien, que los trabajos no se pueden hacer dos trabajos en la misma máquina al tiempo. Entonces, si tengo dos trabajos, el I1 y el I2, entonces no puedo estar usando la máquina J al mismo tiempo en los dos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mientras estoy haciendo un trabajo en una máquina, ningún otro trabajo puede estar usando esa máquina. Eso quiere decir que el momento en que empieza, mejor dicho, si voy a comparar el trabajo 1 con el trabajo 2.
Entonces, el trabajo 1 en la máquina J, esa es la hora que empieza. Tiene que empezar, más bien, el trabajo 2 en la máquina J, tiene que empezar después de que termine el trabajo 1 en la máquina J, o el trabajo 1 en la máquina J tiene que empezar después de que termine el trabajo 2 en la máquina J. Lo que no puede pasar es que al mismo tiempo estén el trabajo 1 y el trabajo 2 haciéndose en la máquina J. Entonces, ¿cómo aseguro que ni el trabajo 1 ni el trabajo 2 no están haciendo al mismo tiempo en la máquina J? Pues aseguro que cuando el uno termina, el otro no ha empezado, o cuando o cuando el otro termina, el uno no ha empezado. O sea, aquí dice, el 2 empieza después de que el uno termina, no antes, y no inmediatamente después, sino después, y el uno termina, o el uno termina, el uno empieza después de que el 2 ha terminado, no inmediatamente después, pero después. Y eso lo tengo que hacer para todas las parejas de trabajo. Eso asegura que ningún par de trabajos se hacen al mismo tiempo en una misma máquina. Y ya. O sea, esta es mi restricción de no overlapping, de que dos máquinas, que cada máquina se ocupa de un trabajo al tiempo. Y la otra restricción, las que tenemos aquí atrás, es la de que los trabajos se hacen en orden. Primero el trabajo en la máquina 1, luego en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. El objetivo entonces es minimizar la variable n. Ese es el problema modelar. Ahora vamos a, eh, ahora vamos a implementarlo. Entonces, aquí vamos a tener nuestra entrada, que tiene trabajos, tareas, insisto, no voy a decir tareas, sino máquinas. Voy a cambiar, no me gusta tareas. Y entonces aquí va a tener que decir machines. Bueno, ya entendí por qué decía tarea. Bueno, me toca cambiar en todo donde diga task por machines. Entonces esta task se va a llamar. Ok, ya quedó bien. Bueno, entonces, tengo los trabajos y me estoy inventando un conjunto para poder hacer indexación, que es el conjunto del rango de 1 al número de trabajos. Y me estoy inventando un conjunto que se llama MAC, que es de 1 al número de máquinas. Nos estamos aquí, esta es la entrada, ¿cierto? Que son las duraciones, que es un arreglo del número de trabajos por el número de máquinas. Aquí está ese numerito mágico que tenemos allí para la cota superior la cota superior de las variables, que es sumar sobre todos los trabajos, sobre todas las máquinas, las duraciones. Y ese numerito entonces era un número que nos va a servir para decir cuál es el máximo valor que nos va a dar end y el máximo valor que nos va a dar cada variable. Este dígito, ahorita les muestro para qué sirve. Sirve esto ahorita sirve para el output. Este arreglo es el arreglo de variables, o sea, el start times, ese, que es un arreglo de el número de trabajos por número de máquinas. Y la variable end, que es una variable que el valor mínimo que tomará será 0 y el máximo será el total que acabamos de calcular aquí. ¿De acuerdo? Y también dijimos que los start time van entre 0 y total. ¿Sí? Uno ya puede poner int, pero pues uno puede acotarlos desde el principio, los acota desde el principio. La restricción de no overlap
Entonces nos la vamos a inventar, como no existe. Uno podría buscar si existe una que llame no overlap o alguna cosa de eso, porque hay muchas ya hechas. Entonces, si uno encuentra la que le sirve, pues la usa. Pero digamos que no nos fuimos a buscar en lo que la escribimos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la función que me permita escribir esto. Escribir que el trabajo 2 en la máquina J empieza después del trabajo 1, después de que el trabajo 1 terminó, o el trabajo 1 empieza después de que el trabajo 2 terminó. Para cada par de trabajos necesito poner esa restricción que es la de no overlap. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner una variable que es el start time 1, la duración 1, y este es el start time 2 y esta es la duración 2. Entonces, ¿yo qué voy a poner? Voy a poner la restricción que S1 más D1 es menor o igual que S2 o que S2 más D2 es menor o igual que S1. Es una restricción. Entonces, o sea, puse esta restricción tal cual está aquí. Y esta restricción la tengo que poner para cada pareja de trabajos I1 y 2 sobre cada máquina. Entonces, esto es lo que viene aquí. Para cada trabajo y para cada, uy, aquí no es task, sino machines. Y para cada máquina, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que, no, esa no es la del no overlap. Entonces, voy a hacer una cosa aquí para que quede mejor. Listo. Entonces está el no overlap y voy a hacer la del no overlap. Entonces dice, para cada máquina y para cada pareja de trabajos, donde I menor que K es para que no tome dos trabajos idénticos, ¿cierto? Entonces, para cada pareja de trabajos, y si yo cojo el trabajo 1 con el 2, pues ya no tengo que después hacer la misma restricción del 2 con el 1, porque es la misma restricción. Entonces, solo hago la restricción 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 3 con 4, 3 con 5 y 4 con 5. Son los trabajos, todos los trabajos que tengo que restringir. Entonces, dice, para cada pareja de trabajos con I menor que K, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que no se deben solapar. ¿Quiénes? El start IJ con la duración IJ y el start KJ con la duración KJ. O sea, ahí es donde estoy escribiendo todas estas restricciones para cada par de trabajo. Lo bueno de Minisync es que uno escribe esto muy parecido a como lo escribe matemáticamente. Y esa es la restricción del no overlap. La siguiente es la de que las tareas se hacen en secuencia en las máquinas. Entonces, para cada trabajo, entonces, y para cada, entonces, máquina, yo voy a poner que el trabajo, la tarea I en la máquina J, el trabajo I en la máquina J, cuando termina, debe ser antes de que empiece el trabajo J más U, el trabajo I en la máquina J más U. Y eso para todas las máquinas. Y esta es esta restricción. Esta for all. O sea, para todo I en job hago dos cosas. Este for all y esta restricción. Estoy uniendo en una sola restricción dos restricciones. Y para no hacer, porque podría haber hecho otro for all después, para la otra restricción. Y esta lo que dice es que aquí no está, sino machines. Esta es la que dice que end, la variable que me dice a qué horas termino, pues es mayor o igual que el tiempo en que terminan el último trabajo en cada máquina. Entonces, y machines es la última máquina. Y es cada uno de los trabajos. Entonces, yo miro el último trabajo, la última tarea del trabajo y en la máquina machines, en la última máquina, ¿a qué horas termina? Y digo que n debe ser mayor o igual que todos estos. Y ya, y luego minimizo terminación. Todavía hay un task por ahí. Debe estar aquí. No, aquí. Hay un task por ahí donde la ven. Aquí.
Le doy aquí. Donde dice arriba, dice 2.8, 2, en la consola. Aquí. Si le da ahí, Ah, bueno. Ah, si le doy aquí me manda ahí. Bueno, ya lo corrí, ya lo corrí. Gracias, gracias. Ahora sí. Entonces, ¿todavía hay error? ¿Qué pasó? Ahora sí. Entonces, fíjense lo que él fue haciendo. Él fue construyendo posibles respuestas. Por ejemplo, miren, su primera respuesta terminaba en tiempo 39. ¿Y qué hizo? Él dijo, la primera trabajo que empiezo es el trabajo 3 a la hora 0. Pero acuérdense que el trabajo 3 a la hora 0 duraba 4. O sea, él terminaba a la hora 4. O sea que a la hora 4 ya puede ya puede empezar a usar la máquina 1 otra vez. Entonces la empezó a usar aquí y al mismo tiempo empezó a usar la máquina 2 con el trabajo que ya había empezado. ¿Cierto? Luego la 4, luego aquí hay un 5, como la 4 duraba 1, entonces duró 1 y empezó con este 5, luego a la hora 6 porque se duraba 1 también, luego a la hora 9 empezó eso, bueno, y empezó a programar todos como de izquierda a derecha todas las máquinas. A medida que iban terminando unos, podía utilizar las otras máquinas, etc. Y logró un tiempo de 38. Esa fue la primera opción que él hizo. Pero fíjense que luego dijo, no, eso no fue tan bueno. Encontró una de 36. Y luego dijo, no, encontró otra mejor, una de 33. Y luego encontró una mejor, una de 30. Una de 29. Eso, encontró una que termina en 30. O sea, 29 es la última que empieza, pero como esa dura 1, entonces dura en el 30. Aquí, en cambio, por ejemplo, la última era esta de 33, terminaba en 34, o esta de 36, 37. Ah, igual. Siempre la última que terminó fue esta, como se demoraba 1, eran 39. Era uno más. ¿Cierto? Entonces, pero fíjate que él empezó con una solución que terminaba a la hora 39 y terminó con una que terminó a la hora 30. Y esa es la otra. Mejor no se puede hacer. Pero si yo sumo todos estos numeritos, esto da muchísimo más. 1 y 4, 5 y 5, 10 y 3, 3 y 6, 19, 22, 24, 31, 32, 34 y 20, 54, 55, 57, 63, 71, 72, 74, 76, 79, 86. O sea que si las hiciera todas en secuencial, no utilizara máquinas en paralelo, terminaría en tiempo 86. Pero logré terminar en tiempo 30. O sea, siempre es bastante lo que logro hacer al poner las máquinas en paralelo. Bien. Eso es el Job Shop Problem, el Job Shop Scheduling Problem. No sé si hay preguntas. ¿Sí? Hicimos